Profesor Omar Patiño. Somos docentes de una universidad pública en Bogotá, es la universidad más grande a nivel público de la ciudad, presupuesto de la alcaldía y de la nación, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas fue un agrimensor, un topógrafo, un astrónomo, un naturalista que nace en 1764 y muere fusilado en 1816 en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En 1816 viene la retoma del poder español a la primer grito de independencia que se dio en 1810 en Colombia, el 20 de julio. Francisco José de Caldas fue uno de los ideólogos de esa revuelta de 1810, precisamente en el primer observatorio astronómico de América que se hizo en Bogotá. En ese sitio, además de que se reunían a hacer astronomía, se planeó la revuelta de 1810 del 20 de julio. 6 años de independencia y hay una retoma española en 1816 donde Francisco José de Caldas, este astrónomo, este topógrafo, agrimensor, es ejecutado con varios otros intelectuales criollos en la Plaza de Bolívar. Ya en 1819, Simón Bolívar da la batalla el 7 de agosto y gana la independencia total de lo que después se denominó Colombia. Entonces venimos de un legado de un gran personaje que le aportó muchísimo a la cartografía, a la astronomía, a conocer el territorio que hasta ese momento empezaba a ser cartografiado. Somos del programa de tecnología en levantamientos topográficos con el profesor Omar y pues el tema que les voy a comentar hoy, Giovanni, le quiero agradecer por la invitación. Llegamos anoche y pues para nosotros es de mucha alegría aquí compartir lo que hacemos desde una mirada topográfica, desde una mirada ingenieril y conocer un poco las cosmovisiones de los pueblos suramericanos con la intención que hablamos a veces nosotros mal a nivel de países, que decimos la línea territorial que separa a tal país con tal país. Este mensaje es al contrario, la línea que une todos los países, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poco cómo piensan, cómo han mirado el mundo unas culturas desde las épocas prehispánicas en Sudamérica, principalmente en los Andes suramericanos. Entonces, aquí tengo una fotografía del Sol en un complejo arqueológico que se llama Tiahuanacu en Bolivia. Y lo que voy a representar hoy, parte de las investigaciones que hemos hecho con docentes y estudiantes en estos territorios. Hay otras cartografías muy antiguas en Colombia también, del primer cartógrafo de América, que fue un indígena español, que nace a los 20 años allí en un pueblo llamado Turmequén, muy cerca de Bogotá. El cacique Turmequén hace mapas, pero orientados al oriente, ¿sí? Hacia donde sale el sol, o orientarse, o oriente, y los ubica en esa condición. Pero como les digo, esta cartografía que nos trae el sur arriba está dado principalmente por la condición astronómica. Esa condición astronómica es la Cruz del Sur. Esa constelación de la Cruz del Sur es una comunidad de estrellas que marca el punto cardinal sur. Los mapas orientados al oriente, y cuando empiezan a hacer las navegaciones, los primeros florestas, los primeros navegantes llegan a medir la curvatura de la Tierra, pero están orientados por la estrella polar, la estrella solitaria polar que indica el norte. Entonces las cartografías empiezan a orientarse hacia el norte, en la parte del hemisferio norte, y hacia el sur, hacia la constelación de la Cruz del Sur, porque era la cruz que marcaba ese punto cardinal. Desde la latitud de Bogotá, nosotros estamos en paralelo 4 grados, muy cerca de la línea del Ecuador. La estrella polar está muy en el horizonte, no se ve desde Bogotá.
Si nosotros queremos ver la estrella polar en Colombia, nos tenemos que ir al norte colombiano, a La Guajira, que está a una latitud de 12 grados. Entonces, ¿desde dónde se ve, a qué altura está la estrella polar? Desde la latitud del observador. Entonces, a medida que uno va hacia el norte, empieza a ver ya la estrella polar, y ese es el norte, muy similar al norte geográfico, ¿sí? Y si va hacia el sur, si se va hacia Cali, ya, pues, la estrella va a estar apenas por el grado del horizonte, y tenían que buscar otro sistema de referencia que era la luz del sol. Entonces, por eso el mapa hacia arriba, que es una condición también verdadera sobre cómo es el mundo. En la astronomía y con los mapas al oriente también, pues los pueblos en todas las partes del mundo, este es el norte, esta es la estrella polar, y está la cruz del sur. Entonces el observador donde esté, según por ejemplo acá en Bogotá, pues va a tener el sol muy cerca, no sé, ahora que es en el Polo Norte, en algunas condiciones va a encontrarse que el sol está muy lejos, ¿cierto? Y en otras condiciones el sol está cerca. Este sería el solsticio de junio. En el momento del solsticio de junio es cuando el sol está entrando sobre el trópico de Cáncer, sobre esta línea que está a 23 grados 27 minutos al norte de la línea de Ecuador. En esta condición el sol está pintando más o menos cuando el observador está aquí cerca de Ecuador a unos 66 grados por respecto al mando de 66 grados. Los pueblos prehispánicos empezaron a hacer construcciones en todo el mundo para determinar los momentos en que se encontraba el sol en el solsticio de junio. ¿Sí? Entonces aquí sería junio, luego llegaría julio, agosto, septiembre, en el momento en que el sol está llegando a la línea del Ecuador. Septiembre, equinoccio. Al estar el sol en la mitad del Ecuador, pues reparte su energía solar equidistante al hemisferio sur y al hemisferio norte. Equinoccio, igual día, igual noche. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En ese momento, el sol aquí, en su llegada y punto de partida de nuevo, está sobre el trópico de Capricornio. Si aquí estaba a 23 grados norte, allí va a estar a 23 grados sur. Y muchos pueblos localizaron esas líneas, esos quintos geográficos en su territorio para marcar cuando el sol llegaba aquí a diciembre. Solsticio significa sol quieto. ¿Sí? Porque si con un equipo topográfico le colocamos un filtro solar y medimos el ángulo del solsticio 3 días nos da el mismo ángulo en el amanecer. 3 días al amanecer va a estar allí, entonces por eso los pueblos lo veían, decían son quietos, solsticio. Llegó aquí en diciembre, enero, febrero, marzo, vuelve a estar en la línea del Ecuador. Si ustedes van al Ecuador en un equinoccio, es estar en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, a mediodía, el sol va a estar exactamente en el cenit, ¿sí? Y no va a producir sombra en ese día del equinoccio. Marzo, abril, mayo y junio. Los ciclos de la vida, los ciclos del tiempo de ellos eran medidos desde los puntos de referencia que se tomaran. La mayoría de los pueblos suramericanos tomaron el solsticio de junio como punto de referencia. Otros, como en Colombia, tomaron el solsticio de diciembre. Cuando el sol llegaba al solsticio de diciembre, empezaba su calendario. Cuando el sol llegaba en junio, para los pueblos incas y aymaras y mapuches, que están en Argentina y Chile, cuando el sol estaba en ese punto, que era un sol lejos, ¿sí? El sol está lejos, en ese momento en que el sol estaba lejos, empezaba su calendario en junio. Y así empezaron a orientar estructuras para determinar esos alineamientos y empezar a entender el movimiento cíclico del sol. Entonces, el ciclo de la vida, dicen los nativos, el ciclo de la vida, porque ven el tiempo. O sea, ellos no lo miran aquí, ¿sí? En el reloj, sino que lo ven cuando el sol parte a un lado y llega al otro. 365 días sería el calendario solar. La ciudad, en Londres está Stonehenge,
¿sí? Stonehenge tiene unas estructuras y unas puertas y unas rocas que alinean al solsticio de junio, cuando lo tienen cerca, ¿sí? Y empezaron a marcar. Estos calendarios empezaron a incidir en la vida de las sociedades. En el año 325, en Turquía, ciudad de Nicea, se hace el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, 325 después de que muere Cristo, se organiza Constantino con todos los que eran seguidores de Cristo y empiezan a recoger los papiros que hablaban sobre Cristo y a enlazar toda esa tradición de 325 años que se traía con el Antiguo Testamento y empieza a nacer el Nuevo Testamento. Y dicen, ¿y cuándo colocamos el nacimiento de Jesús? Pues miremos nuestro calendario, solsticio de diciembre. ¿Y cuándo colocamos la otra fiesta cuando el sol está cerca? San Juan y San Pedro, San Juan, ¿cierto? La fiesta de San Juan. Eso, cuando llegan ese evento que nace en el concilio de Nicea en el 325, bueno, se fue transformando. Yo tuve la oportunidad de estar en Turquía haciendo un trabajo de campo allá, vacaciones y trabajo de campo, y me logré involucrar mucho en el tema del concilio de Nicea y empezar a entender este concepto de las religiones que son tan fuertes en muchos pueblos del mundo. Pero partiendo de lo que los pueblos veían, cómo se mueve el tiempo, cómo se mueve el sol. Y cuando encontraron esos calendarios, hubo un elemento muy importante para la sociedad: la memoria. Tener memoria. Si no hay calendario, no hay memoria. Y empezaron a consolidar sus relaciones con respecto a esos calendarios. Entonces, no es solamente ver que el sol sale y el sol llega, o el sol está cerca o el sol está lejos. ¿Qué estaba representando para sus cosmovisiones? Este otro mapa, que es bien interesante, ¿sí? Parte del centro de una ciudad muy conocida en Perú que se llama Cusco en quechua, Cusco. Salían 4 caminos, que eran los 4 caminos del Tahuantinsuyo. Cuando llegan los españoles, ese gran país que existía era el Tahuantinsuyo. La palabra suyo, ¿sí? Suyo, aquí Guamán Poma de Ayala coloca otro reino llamado Condensuyo, que sería el amarillito que ustedes ven allí. Y aquí dice otro reino llamado Chinchay Suyo, que sería el rojo, hasta donde llegaría Colombia. Ese era el país de los incas, que tenía su centro aquí en Cusco. Y Cusco significa ombligo del mundo. La palabra Cusco significa ombligo del mundo. Y desde ahí partían esos 4 caminos del Tahuantinsuyo, que llega hasta esta zona de Colombia, donde está el departamento del Cauca. La palabra Cauca es quechua, significa manso, tranquilo. ¿Sí? Hay un departamento acá donde nació Francisco José de Caldas, precisamente. El río Ancasmayo, Nariño, todo esto era territorio norte del Imperio Inca, y dejaron algunas evidencias arquitectónicas allí en ese Tahuantinsuyo. Tahuán es 4, el número Tahuán, las 4 regiones, Suyo, región, las 4 regiones. Y así fue empezándose a registrar una cartografía del cronista Guamán Poma de Ayala, que era mestizo, para empezar a entender cómo llegaron a registrar los españoles a los pueblos que estaban. Entonces, nosotros en investigación arqueológica o en arqueoastronomía utilizamos métodos arqueológicos y métodos astronómicos, ¿sí? Entonces, partiendo de prospecciones arqueológicas en huacas, en zonas, en regiones, huacas puede ser Machu Picchu. Como decía la profesora, he tenido, gracias a la vida, la oportunidad de recorrer gran parte del mundo, pero para mí es Sudamérica y ahora Centroamérica, desde el año pasado. Pues empieza uno a darse cuenta que no hay fronteras, sino que somos pueblos hermanos, muy hermanos. He estado 3 veces en Machu Picchu haciendo mediciones allí,
Y estas profesiones arqueológicas de ir a medir, de madrugar, de trasnochar, de acampar, como lo hicimos en Huasactún, con los profesores acá, y empezar a entender el comportamiento de la geografía con el horizonte. Leer muchos archivos y cronistas, que es el trabajo más duro para nosotros los ingenieros, ¿sí? Porque en el grupo, en la universidad, no tenemos antropología ni arqueología. Entonces nos ha tocado aprender de historia, mucha historia. Los estudiantes que llegan aquí ya hicieron un curso de la cultura maya, ya están enfrentándose allí. Yo les decía a ellos, como son estudiantes de pregrado, yo les digo, espero que ustedes sean primero mayistas que magister, ¿sí? Porque han empezado a entender las esculturas que hay acá, y esa es la intención. Y sé que muchos volverán porque esa es la vida, ir y volver para aprender. Entonces, leer archivos y crónicas, que es lo difícil, porque el español de ese tiempo era diferente al que se tiene ahora. Entrevistas en idioma original o nombres originales y toponimia. Cuando vamos a las culturas, pues buscamos personas que hablen la lengua principalmente y transcribimos parte de lo que ellos observan en el cielo. Esta es de la parte arqueológica y después viene la parte topográfica y astronómica, que es con equipos tecnológicos, estaciones topográficas, imágenes satelitales, drones, estaciones totales, GPS, empezar a determinar si esa estructura arquitectónica tiene o fue construida con un tipo de orientación astronómica. Entonces eso es lo que, de esos elementos partimos. Y en el Perú y en los Andes, pues de los cronistas desde 1551 dejaron muchos escritos, cosa que no pasó mucho en Colombia, ¿sí? El imperio inca, como era un imperio tan fuerte, pues llega el virreinato a Lima, el otro virreinato se va para Bogotá, y desde allí empiezan a registrar principalmente Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala, el mapa que les presenté. Y en nuestro grupo de investigación hay un estudiante de apellido Guamán, que significa halcón, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante llega a estudiar topografía y yo empiezo a contarle y hablo de Guamán Poma de Ayala y empieza a hacer su investigación de su pasado, porque eso es importante también, de saber quiénes fueron sus abuelos, sus tatarabuelos, y encuentra que el abuelito era ecuatoriano, ¿sí? O sea, qué relación ya venía, él estando en Bogotá. O sea, no, ha logrado, y lastimosamente no pudo venir, viene en marzo, pero ha encontrado en la arqueoastronomía, siendo topógrafo, su ruta de vida también. Porque encontró su raíz, posiblemente, le digo, todavía no saca ilusiones, familiar de Guamán Poma de Ayala. Estos cronistas dejan dibujos, muchos dibujos, ¿sí? Y van relatando. Lo importante del cronista Guamán Poma de Ayala es que dibuja, no solo escribe. La mayoría escribían, por eso leerlos en Colombia es tan difícil, porque ninguno hizo un mapa, no dibujó a los personajes. Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, dibuja a este personaje que creemos que es un astrónomo, ¿sí? Creemos que es un observador, un agrimensor, tiene una vara y en esa vara tiene una Y y se encuentran siempre así porque parece que hacían alineamientos. Nosotros tenemos la escuadra agrimensor, ¿no? La escuadra agrimensor es la primera con la que uno utiliza los estudiantes para trazar visuales y perpendiculares y ejes. Entonces, el sol, la luna, y además escribe el astrólogo, ¿sí? El poeta, el sabedor. Y allí empieza a colocar los calendarios. El Capac Inti Raymi, que sería diciembre, qué celebración se hacía en junio, y gracias a esos dibujos de Guamán Poma de Ayala, se pueden encontrar, por ejemplo, en Bolivia, otros observadores con bastones, como en Colombia también hemos encontrado. Y en sus manos, uno diría, unas cuerdas con tiras. Esta es una calculadora, ¿sí? Aquí llevaban sus cuentas por colores. Cuando vayan a Lima, vayan al Museo de Arqueología e Historia. Hay quipus, eso se le llama un quipu, donde llevan toda su contabilidad, ¿sí? Todavía existen allí en el Museo de Arqueología e Historia. Y utilizaban
El goniómetro, para trazar perpendiculares, tenía un eje, le colocaban agua, que lo nivelaban, con él lo nivelaban, y trazaban perpendiculares. Entonces, ese era el principio del teolito, trazar ángulos, empezar a trazar ángulos. Y se han encontrado herramientas de medición en el Imperio Inca. Principalmente el abuelito que está allí, que era Carlos Milla, que tuvimos la oportunidad de que fuera hasta la Universidad Distrital a dar esas tradiciones. Y en esa cosmología, en esas condiciones, que de dónde vienen ustedes, le preguntaban los cronistas de dónde nacen, todos tienen relación con el agua, que es algo también muy importante. Nacen de los lagos, nacen del agua, nacen de ese elemento tan importante que se conocieron como las huacas, los sitios de origen. Y no solo el hombre nace del agua, el sol y la luna nacen del agua. En Bolivia, en el lago Titicaca, ellos dicen que los primeros hombres nacen del lago y de allí también sale el sol y la luna. Por eso está la isla del sol y la isla de la luna. ¿Alguno de ustedes ha estado en la zona del lago Titicaca? ¿Conocen, por ejemplo? Listo, les invito, bueno, los convido, no los invito. Los convido a que vayan, es interesante. Van a estar, yo sé que muchos de ustedes han estado en hoteles de 3 estrellas, de 4 estrellas, de 5 estrellas. Allí van a estar en hoteles de 1000 estrellas. Porque la recomendación es que duerman en las islas del lago, en la isla del Sol y en la isla de la Luna. Y se van a estar a 4000 metros sobre el nivel del mar. Y en la noche ven las estrellas allí. Se ve la Vía Láctea, se ve todo muy bonito. Y es económico. Es un turismo en el cual han involucrado a la comunidad, porque uno se baja de la lancha en el lago, dentro de la isla, y va y duerme con una comunidad quechua. Entonces es donde nosotros aprovechamos a preguntar, a conocer qué piensan sobre lo que están viendo en ese cielo, ¿cierto? Y su origen, y lo tienen muy enraizado, porque los pueblos todavía siguen hablando la lengua quechua. Y este es el lago de origen, el lago que une a Colombia, a Bolivia y a Perú. Hay una línea imaginaria por acá separándolos, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, del lado boliviano la isla del Sol y la isla de la Luna, y del lado peruano, que es donde más se ha desarrollado el turismo, desde la ciudad de Puno. Estas son las islas que yo les digo que se pueden quedar allí, y empieza uno a entender un poco por qué ven el mundo de otra forma, ¿sí? ¿Por qué su cosmovisión? Porque hay otra geografía, hay otras condiciones climáticas que las van a entender allí, estando a 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Otras condiciones geográficas que lo que empieza a entablarse es, oiga, nosotros solo hemos visto el mundo desde una mirada. Decía Eduardo Galeano que a nosotros nos han enseñado a ver el mundo por pedacitos, pero nunca nos han ayudado a armar el rompecabezas. Y la tarea de nosotros, como docentes, como magíster, como doctores, es empezar a que la sociedad empiece o tenga la facilidad de armar el rompecabezas, ¿sí? Y no solo una visión, porque la condición cuando uno aprende a convivir con las comunidades allí es la condición del equilibrio de la vida. El equilibrio de la vida, no la igualdad de la vida, porque nunca vamos a ser iguales. Es el equilibrio, y nuestras sociedades pues están bastante desequilibradas. Así que yendo a estos territorios, que no es muy costoso, a veces uno cree que viajar es costoso, empieza a ver las tradiciones de los pueblos alrededor de una fiesta que conmemoran cada año en noviembre. Estaba en un congreso de topografía en Puno y tomé esa fotografía en noviembre del 2019, allá en el congreso de Puno, y está celebrándose el origen del sol, de la luna y del primer hombre y la primera mujer que nacen del lago Titicaca. Esto es de la zona de Puno. De allí los incas extendieron su imperio a la zona del lago Titicaca. Muchos pensaban que el rey inca y su esposa eran los descendientes humanos del sol y de la luna, ¿sí? Y lo siguen celebrando las comunidades en las famosas balsas de Totora, las músicas, las fiestas alrededor de ese complejo.
Y yendo en los Andes, como yo les comentaba, de Cusco, ¿cierto? A una serie de caminos y construcciones que se encuentran en alrededores de Cusco hasta la ciudad de Machu Picchu. Mucha información todavía por investigar. Estamos haciendo convenios con Perú también para que nuestros arqueoastrónomos vayan a esta geografía a ver el tema de los calendarios solares. Entonces, desde Cusco hasta Machu Picchu, un tren que dura 4 horas o por carretera, pero es interesante llegar aquí a Machu Picchu a ver el amanecer, ¿sí? Y las construcciones arqueológicas que todavía se mantienen allí en ese territorio. Y desde Cusco, como yo les decía, el ombligo del mundo es que se origina el imperio inca en esa zona. Y allí hay una iglesia llamada el Coricancha. Ven la estructura inca y la iglesia de Santo Domingo que fue colocada encima del complejo arqueológico del Coricancha. Cancha es cancha, ¿sí? Después, investigando, me di cuenta que la cancha que nosotros llamamos para jugar fútbol viene de idioma quechua, la cancha. Y el cori es el oro, la cancha de oro, el Coricancha. Esta sería la zona. Y la iglesia de Santo Domingo fue construida allí porque es que esto tiene una ingeniería impresionante. El empotramiento que tienen todas las rocas, ¿sí? Y principalmente esta que es curva, este es el templo solar del Coricancha. El empotramiento que tiene allí, los españoles dijeron, no, pues dejémoslo, pudieron destruir unas paredes, por dentro hay construcción, y ahí montaron la iglesia de Santo Domingo, en ese templo de oro, ese templo del sol, y es un recinto pues que tiene relación con la posición del sol. Mide solsticios, mide equinoccios, solsticio de junio principalmente, que es cuando el sol en el amanecer entra por la puerta principal del complejo arqueológico y alinea, o sea, el rayo del sol se va por toda esta puerta, hay en el centro un monolito y en ese monolito alinea también con la puesta del sol. Entonces medían solsticio de junio como lo indica la fotografía. Ahí en la fotografía pues ya está la construcción de la iglesia de Santo Domingo, que ha parado la visión, ¿no? Ha parado la vista, pero ya recreándolo cuando se hacen los modelos, pues el sol alinea y apunta a la montaña donde hay monolitos. En el horizonte arriba en la montaña colocaron estructuras en el complejo arqueológico del Coricancha. Entonces, en este complejo del Coricancha se mantienen las tradiciones porque era un reloj solar, era un sitio donde se medía el paso del sol. Construcciones incas astronómicamente alineadas también con el paso del sol, estructuras que muestran la cosmovisión de los pueblos andinos, y en esas estructuras de la cosmovisión andina y recreando ya en 3D ese dibujo, pueden ver ustedes aquí, ver toda la cosmovisión, ¿sí? Cómo se va representando el rayo, el arco iris, el sol, la luna y la cruz del sur, la que les marcaba el punto cardinal sur y el origen. Son estructuras en oro que fueron marcadas por los incas allí, marcando su origen. Está la iglesia que también alinea, principalmente donde están las iglesias, fueron construidas en sitios arqueológicos, ¿sí? Fueron montadas sobre los sitios arqueológicos. Esta es la plaza de Huaycaipata, donde en el horizonte, en muestras arqueológicas, se han encontrado columnas que llaman usnus, y miden en esos usnos o pilares donde marcaba el sol de diciembre, donde marcaba el sol de junio, no solo en el amanecer, sino en la tarde, cómo se va dando en la tarde ese paso. Y cerca a Cusco hay otro complejo arqueológico que pueden ver el tamaño de las rocas. Miren la estructura, ya con drones se han encontrado más informaciones. Ese círculo, varios círculos que funcionaban también como relojes solares. El complejo arqueológico de Sacsayhuamán, otra vez Huamán, ¿sí? Allí Sacsayhuamán indica muchos de ellos alineamientos con el sol y la luna, como uno que les voy a mostrar aquí. Pueden ver el tamaño de las rocas,
¿Y cómo montaron esas estructuras? ¿Cuántas maquinarias tendrían para subirlo? Eran la fuerza del hombre, la fuerza de los hombres, y hacían terraplenes, ¿sí? Montaban tierra, la subían por una pendiente leve, montaban la piedra y después pues quitaban la tierra. Volvían a bajar y a pelar ese terraplén que se había hecho aquí, con unas pendientes suaves. Y así fueron montando piedras muy grandes, eso sí, trabajo comunitario en gran dimensión, dimensiones inmensas. Mira aquí la pata de un puma, ¿sí? Sus dedos y la pata del puma. Allá hay una llama, por ejemplo. Y hay muchos animales así colocados sobre la estructura de Sacsayhuamán, que reflejaban sus cosmovisiones, ¿sí? Reflejaban lo que veían en el sitio. Y las puertas, por ejemplo, que medían los equinoccios, como la foto que se tiene allí. En esa foto, cada equinoccio, para medir su calendario y tenerlo, como yo les decía, ¿para qué eran los calendarios? Pues para la memoria. Si un pueblo no tiene memoria de su tiempo, entonces aquí podrían decir, en el equinoccio anterior pasó tal suceso, o a tantos días, porque empezaban o ya lleva gobernando tantas vueltas al sol el líder que se tenía, ¿no? O murió hace un determinado tiempo. Varias de esas estructuras están allí en el equinoccio, y actualmente, por eso yo les digo, si van a ir a Cusco, si van a ir a Perú, vayan dentro de la semana del 19 al 27 de junio y ven las tradiciones vivas del pueblo peruano allí en Cusco. Muchas de esas, del 19 de junio al 27, y programen en ese tiempo Cusco y alrededores, porque hay muchísimo que ver, y parte de ella es esta fiesta solar, que se hace el 24 de junio. Del 21 al 24 de junio se hace la fiesta solar, porque siguen reivindicando lo que fue prohibido en la colonia. Todas estas fiestas fueron prohibidas en la colonia. Y allí se presentan, pues, otro complejo arqueológico que se llama Kenco. Perú tiene muchísimo. Este es Kenco. Miren lo que pasa en Kenco cada solsticio de junio. Aquí son dos estructuras de rocas muy similar a una que vimos en Tunja. Con Víctor fuimos a Tunja. No, a Tunja no. En Tunja hay una así, son dos pétreos tallados sobre la misma roca, que cuando sale el sol, mire lo que da en la sombra, en la fotografía de allá. Deja iluminado solo los dos pétreos, y es que al frente hay una estructura. No he logrado tomar la foto de la estructura porque cuando fui no me dejaron subir. Esa es foto de la profesora Olga, una profesora de la universidad fue la que me tomó esta foto. Y mire lo que pasa en el solsticio de junio. O sea, el calendario de luces y sombras, también se les llaman los calendarios solares, ese que se ve allí. El puma, que era muy importante para el imperio inca. Y ese era el solsticio de junio, cuando se iluminan los dos ojos, solsticio de junio. Y en los equinoccios se ilumina la mitad del complejo arqueológico de Kenco, se llama en Kenco. Esto pasa en Kenco. Aquí daría el equinoccio, todos los equinoccios de marzo y septiembre se ve de esta forma. El quechua, el Tata Inti, es el Padre Sol, y este Padre Sol se manifiesta físicamente como nuestro sol. O sea, veían el sol, lo sentían, y yo a veces creo que, como lo dicen algunas cronistas, por favor, como lo dicen algunos cronistas, no era que adoraran al sol, lo observaban y sentían. Es que es difícil, por eso les digo, son condiciones climáticas las que tenemos acá en este momento, a las de Bogotá y a las de 3.600 metros como es Cusco, o 4.000 metros, son otras condiciones geográficas. Allá decían, adoraban al sol. No, ellos observaban ese sol, sus desplazamientos, porque no entendían por qué se iba.
porque uno cuando está ve que el sol se va, entonces los inviernos son más duros, y decían, oye, ojalá que retorne el sol, ¿no? Ojalá vuelva el sol, para eso son las ceremonias, ¿sí? Pero referenciarlo a veces como a veces lo intentan dar algunos, yo no concuerdo mucho con eso, eran más observadores del sol que otras condiciones. Ahí cerca a Cusco está Ollantaytambo y esta les va a gustar muchísimo. O sea que ya ven que su plan de junio va a ser con mucha actividad astronómica. En Ollantaytambo está este complejo arqueológico. La palabra tambo, en Colombia estamos, Cauca hay un tambo, en Nariño hay un tambo, en Tolima hay un tambo, significaba lugar de descanso. La palabra tambo es lugar de descanso. En la red vial que partía desde Pasto, que se ha hecho con levantamientos topográficos desde Pasto, pasando a Cusco hasta Santiago de Chile, son 7.000 kilómetros de carreteras incas, empedradas todas. Y los sitios donde el caminante iba y dormía eran los tambos. Tambo es lugar de descanso, ¿sí? Entonces se iban, y este Ollantay, que era un gran personaje, y por eso el nombre de un personaje inca, Ollantay Tambo. Y allí en ese complejo arqueológico, la idea es que ustedes lleguen en junio, 21, 22, 23, 24 de junio, que se alcanza a ver, y lleguen aquí a las 5 de la mañana, a Ollantaytambo, queda a 1 hora de Cusco. Y en la noche van a ver las Pléyades. Y sobre este perfil que da la montaña, sale el sol al otro día. ¿Sí? Por la noche las Pléyades, que indica el punto donde va a salir el sol, y al otro día el sol. Pero lo interesante es su arquitectura. Y ojalá ustedes lo puedan ver cuando vayan allá el 21 de junio, 22 de junio, 23 de junio, cerca al solsticio. Miren una foto aérea de Ollantaytambo. Los imaginarios incas dicen, eso es una llama. ¿Sí? Tiene la figura de una llama. Para que no las han podido ver, ahí está. Es una llama. Y la llama la ven ellos cerca a la Vía Láctea, ¿sí? Cerca a la Cruz del Sur. Creo que tengo aquí la de Machu Picchu también. Miren, la llama y el ojo de la llama en esta estructura. Miren acá, por favor. El ojo de la llama en esta estructura. Aquí está la colita de la llama, ¿sí? Esta figura, y decían, Ollantaytambo tiene una figura parecida a la llama. ¿Qué pasa el 21 de junio? Cuando por la noche ven las Pléyades y al amanecer sale el primer rayo de sol sobre esas Pléyades, que la montaña estaría en esta posición y aquí saldría el sol, ¿sí? Aquí está la montaña, el perfil de la montaña que les mostré, la foto de las Pléyades tomada desde acá por un peruano, ¿sí? Y aquí sale el sol. Cuando sale el sol en ese sitio, ¿sí? Ilumina el ojo de la llama. Y solo ilumina el ojo de la llama. ¿Cómo hicieron los topógrafos, los ingenieros, los arquitectos para determinar que ese primer rayo de sol y las figuras de montañas y geográficamente que están al lado allí limitaran para formar un calendario de luces y sombras y que iluminara la luz del ojo de la llama? Muchos levantamientos topográficos, alinear qué sistema de posicionamiento tendrían para lograr que el ojo de la llama sea marcado allí exactamente como lo ve. Es una lucecita que da sobre el complejo de la luz. Y es un cuadrado lo que hay, es una habitación. Y ya, pues, condiciones, miren la foto. O sea, todo está en sombra, pero solo ilumina ese sitio. Eso es lo interesante de ir a visitar, ¿no? La mayoría de gente van a Machu Picchu, les digo, y fueron a Ollantaytambo, la idea es que vayan en junio, porque es el calendario, es el momento importante para ellos de ir allí. En junio, el ojo de la llama. Machu Picchu. Siempre escucho, todos quieren ir a Machu Picchu. Machu Picchu fue una de las últimas construcciones que hicieron los incas, ¿sí? He tenido la oportunidad de ir, esta fue en el 2002, por eso ven que es foto de papel pegada. Fueron varias fotos, en este tiempo era rollo,
en el 2002, tomé esta foto del perfil de la montaña del Inca, que es un Inca que se ve allí, y la foto es de junio, de un solsticio de junio. He ido 2 solsticios, el de junio, 2 de junio y 1 en diciembre. La recomendación es que no vayan en diciembre porque llueve mucho, hay mucha nube y pues no se ve el sol, ¿sí? Entonces en junio hay certeza de que van a tener un buen sol allí en Machu Picchu. Y estando en Machu Picchu, pues como yo les decía, desde la arqueoastronomía nos toca volver un poco historiadores y leer los cronistas. Dice, Machu Picchu, este antiguo poblado andino inca que recibe su nombre del quechua Machu, que es viejo, Machu es viejo, y Picchu, que es cima, montaña, es decir, cima, la montaña vieja, Machu Picchu. Fue construido a mediados del siglo XV, o sea, antes de que llegaran los españoles se estaba terminando Machu Picchu. Los españoles nunca llegan a Machu Picchu, pero no lo describen, porque los incas la abandonan, no se sabe por qué abandonan la ciudad, y hasta 1911 un investigador y arqueólogo norteamericano encuentra, o sea, duró casi 400 años escondida Machu Picchu. ¿Pero por qué colocó esta foto acá? Porque fue la primera foto que se toma en 1911 por Hiram Bingham y hay una estructura en este punto y hay otra estructura en este punto. Este es el Templo del Sol. Esa curva que se ve aquí, esa pared curva, es el Templo del Sol. Y en ese Templo del Sol, este señor, Hiram Bingham, norteamericano, en 1911, se encuentra con la ciudad. Y empiezan a limpiar, a quitar los árboles, los arbustos, y ven esa majestuosa ciudad que es hoy en día Machu Picchu. ¿Sí? Él parte de lo que hacemos nosotros, de ver los cronistas. Entonces, en 1776, alguien escuchó que había una gran ciudad y empezaron a buscarla y nunca la encontraron, que era Machu Picchu, ¿sí? Machu Picchu. Pero hasta 1776 y 1568 los indígenas la hablaban de una gran ciudad. Y ellos la escriben allí en ese sitio y pues él lee las crónicas y dice, no, pues yo la voy a buscar y la encuentro. En Machu Picchu, miren el Templo del Sol, es el que más limpian, lo mantienen siempre muy bien lleno le quitan los hongos a las piedras y todo, es el templo solar, el Palacio del Inca y en la foto recuerdan que yo les mostré esta estructura y el Templo del Sol. Este es el Templo Mayor y el Templo del Intihuatana. Foto de diciembre, no vayan en diciembre, ¿sí? Así estuvo todo el día en Machu Picchu, llegué a las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y no se pudo ver el sol, porque estaba buscando el solsticio de diciembre, la foto del solsticio de diciembre. ¿Qué es lo que pasa con el complejo de allí? Bueno, se cultivaba la hoja de coca, se cultivaban orquídeas, se cultivaba maíz, papa, en todas estas terrazas, que eran las terrazas de cultivo, y al otro lado está la población, donde vivía la población de Machu Picchu. Y atrás de Machu Picchu está esta montaña, se llama Huayna Picchu. Machu Picchu, Cerro Viejo, y el Huayna, el Cerro Joven. Huayna Picchu. Y miren esta casa que está aquí arriba. Y miren las terrazas, ¿sí? Las terrazas. Si van a subir a Machu Picchu, hay que inscribirse como con 8 días antes para que les den el permiso. Es una pendiente bastante alta, pero hay muchas estructuras allí. Está el templo de la luna en Machu Picchu y tenían sus terrazas de cultivo. Y si llegan a este punto, Machu Picchu no está tan alta, está igual que Bogotá, 2600, ¿sí? Desde acá pueden ver toda la geografía del entorno que se ve el complejo arqueológico, y desde allí pueden tomar esta foto, que es la ciudad de Machu Picchu, ¿sí? Desde el Huayna hasta el Machu Picchu. El camino inca, los que son deportistas, que veo hartísimos deportistas, 4 días desde Cusco caminando, si quieren, si no quieren ir en el tren de las 4 horas, 4 días caminando y llegan por este camino. A lo largo del camino de los 4 días pasan como por 6 o 7
ciudades similares a Machu Picchu. ¿Sí? Eso es un privilegio para los que lo han hecho. Yo he tenido de solo recorrer la mitad de ese campo. Pero este es el camino Inca, que era el camino que yo les hablaba, que partía desde Pasto, había ramificaciones y que llegaba hasta Santiago de Chile. Y se ramificaba para llegar hasta Machu Picchu. Eso también lo ayudó, lo encuentra Hiram Bingham, ese camino. Está la entrada principal, el lugar del Intihuatana, el templo solar y el Intihuatana. Y la foto de nosotros la evidencia cuando subimos desde allá. Con escáner láser terrestre, ¿sí? Se han levantado ya varias de las zonas y ahora con drones. Y se están encontrando nuevas estructuras con LIDAR, ¿sí? Se están encontrando nuevas estructuras que están bajo la vegetación allí. Entonces, la tecnología LIDAR ayudó a los investigadores a descubrir evidencias de estructuras arquitectónicas ocultas allí en Machu Picchu. O con georradares. Con georradares también que dan una profundidad de 1 o 2 metros. Y se están buscando unos georradares de más de 10 metros que lo están investigando en Chile, un profesor de la Universidad de Chile. Entonces están profundizando para encontrar qué hay allí. Y en este, que es el complejo arqueológico de Machu Picchu, el Templo del Sol que les contaba, es una estructura sismo resistente, ¿sí? Porque las paredes no son perpendiculares como muestra en la foto, no es perpendicular, están hacia adentro, se protegen y están empotradas todas, el sitio. Y la ciudad está, el Templo del Sol está sobre una gran roca, dejaron la roca in situ, miren la curvatura y hay una ventana, observan la ventana, solsticio de junio y solsticio de diciembre. La foto es de diciembre, por eso no se ve el cielo. Yo esperaba esa madrugada que el sol entrara aquí a esta ventana, ¿sí? He logrado las de junio, pero en diciembre pues es complicado, pero hay otros arcoastrónomos que la han logrado allí en el Perú. Miren la secuencia de las fotos de junio. Entonces sale el sol por acá, aquí está el complejo el Templo del Sol. Tiene una ventanita, esta es la ventanita, y el primer rayo de sol ilumina la ventanita. ¿Sí? Orientada a ese azimut, a ese ángulo del solsticio de junio. Alineado, perpendicular. ¿Y qué pasaba en ese momento? Empezaban las ceremonias del cambio del tiempo, del cambio del año. ¿Sí? En junio. Nuestro calendario es gregoriano. Antes fue juliano, en 1583 se vuelve gregoriano, quitan una semana porque el sol no estaba entrando directamente en el equinoccio en una construcción que hay en Roma. O sea, los sacerdotes también medían esos, sabían mucho de astronomía. Y en Roma, como ya el sol no llegaba, tuvieron que quitar una semana y era el Papa Gregorio, dijeron no, pues volvámoslo, quitemos esa semana y ajustaron el calendario gregoriano con el solar. Y eso lo hicieron, y por eso tenemos el calendario gregoriano de este tiempo. Pero miren cómo ellos, y cuando llegaba allí el sol, como en esta fotografía, que es de un amigo peruano, pues empezaba la fiesta. Cambia un ciclo de tiempo. ¿Recuerdan que el sol estaba en trópico de Cáncer? Era la fiesta, igual como nosotros hacemos la fiesta el 31 de diciembre. Y es donde ustedes dicen, por fin voy a terminar ese doctorado. ¿Cierto? Dicen, tengo que terminar mi tesis, vienen las promesas, vienen los llantos el 31 de diciembre, la alegría, el abrazo. Es un momento de regocijo. Voy a bajar de peso, decimos muchos. Voy a aprender a bailar. Entonces vienen esas promesas, ese era el mismo momento para ellos, pero en el amanecer, nosotros lo hacemos en la noche. ¿Qué nos dice el 31 de diciembre que está cambiando el ciclo del tiempo? Nada, ustedes salgan a ver qué ciclo se está completando, nada, porque es un calendario judeocristiano, ¿no? El calendario que tenemos. Estos pueblos sí veían el tiempo, lo observaban.
cuando llegaba acá empezaba la fiesta, ¿cierto? Y nosotros pues hemos hecho modelos para comprobar el paso del sol, ese solsticio de diciembre y este solsticio de junio. Miren el sol cómo cambia allí del solsticio de diciembre al solsticio de junio. Y en diciembre entra por la otra ventana que les mostraba, ¿sí? Se alinea con la ventana de junio y también con la ventana de diciembre. Y viene la música, y viene la fiesta, porque con la fiesta es parte de esa cosmovisión y utilizan estos instrumentos que se llaman sikus o que se llaman zampoñas, ¿sí? Y esos sikus o zampoñas, dentro de la cosmovisión andina, está toda la familia. Está el mayor, está el abuelo que es más grande y que en el avión no se pudo traer, mide 1 metro, el tubo más largo al piso, el papá, los hermanos y los más pequeñitos. Y está esa familia allí armónica de entretejer la fiesta. Y en el momento empieza la fiesta. Llaman a todos los vecinos, salió el sol, apuntó y empiezan las ceremonias. Y esas ceremonias están dadas en agradecimiento a la vida, al equilibrio, a la comida que ha dado la tierra, a que la comunidad tenga mejor agua, ¿sí? Y a trabajar en esa comunidad. Toda la comunidad se reúne, llegan 100 personas tocando sikus, 100 personas bailando, la chicha y el agradecer que cambió el ciclo, que cambió el tiempo cuando lo marca ese paso del sol del 21 de junio. Y no solo allí en Machu Picchu está el Templo del Sol, hay unos círculos con agua que también determinan el paso del sol cuando el sol está en el cenit. O sea, cuando el sol llega exactamente en el punto de arriba y no hay sombra, y lo marcaban también allí, entonces el sol se reflejaba perpendicularmente. Paso del sol por el cenit. Y también, según Carlos Milla, esos pétreos están marcando el equinoccio. Cuando el sol sale, marca la mitad del círculo. Ese sería el equinoccio allí en Machu Picchu. Y además, ustedes ven, a las 5 de la mañana, a las 7 sale el sol, toman las fotos del alineamiento de la ventana en el Templo del Sol y se van para la parte superior de Machu Picchu y empiezan a tomar estas fotos, ¿sí? Empiezan a tomar las fotos de cómo empieza a iluminarse todo el complejo arqueológico de Machu Picchu. Miran, y el sol va saliendo, el sol va saliendo y el sol va saliendo, ilumina toda la parte. Y cuando se da allí, se da el perfil del Inca, solo para junio. Solo para junio porque el diciembre son otras sombras, el sol en nuestra posición. Y ese perfil era el que yo les mostraba en las fotos que pegué en el 2002. ¿Sí? Ese perfil del Inca que está allí. Y además, algo muy importante que ven es la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea hay constelaciones que se conocen como constelaciones oscuras. Siempre nos han hablado de las constelaciones luminosas. Y estas constelaciones oscuras
pues ¿qué ven los pueblos en el mundo de arriba? Pues sus animales. No ven caballos, no ven vacas, no ven a Géminis, no ven acuario, ven sus animales, los que tienen a diario. Por eso ven la llama, y ven la llama bebé, y ven el zorro, y ven al pastor, y ven a la perdiz, y ven al sapo, y ven a la serpiente. Dentro de todas las cosmovisiones del mundo, es un trabajo que estamos empezando a hacer, siempre está la serpiente. En el Génesis está la serpiente. En Bolivia está el huiracocha también, ¿sí? Está la serpiente Quetzalcóatl en el mundo maya, Quetzalcóatl en el mundo maya, siempre está la serpiente presente. Y la serpiente en el mundo andino está en la Vía Láctea. Son manchas oscuras. En Colombia también. Con Víctor, compañero que nos ayuda aquí con la cámara, estuvimos en Villa de Leyva, Colombia, 3 horas al norte de Bogotá, y le mostraba una montaña arriba donde hay una laguna, y de esa laguna nacen los primeros hombres en Colombia. Bachué e Iguaqui nacen de la laguna, y cuando salen de la laguna, ¿sí?, decían los cronistas que le contaban los indígenas, que enseñan el arte, la agricultura, el tejido, y ya abuelos retornan a la laguna y se convierten en serpientes. ¿Sí? Entonces se convierten en serpientes, desaparecieron en forma de serpiente. Le contaron los indígenas a los españoles. ¿Qué pasa? Que en el solsticio del 21 de junio, que fue la charla que di en la otra vez, está la montaña donde está la laguna y allí está la Vía Láctea. Allí está conectada la Vía Láctea. Y uno, cuando tiene un buen cielo en Villa de Leyva, ve las serpientes oscuras allí. O sea, los indígenas vieron fue algo de astronomía y lo convirtieron en personajes, en humanos, como siempre pasa casi en todas las cosmovisiones. Y miren la Cruz del Sur en el centro, alineando al Polo Sur. ¿Sí? O sea que la Cruz del Sur, y algo aquí interesante para que entiendan las diapositivas que viene, la cabeza de la llama y los ojos de la llama, que son Alfa y Beta Centauro, 2 estrellas que tienen una magnitud cercana a 0, Alfa y Beta Centauro miran a la Cruz del Sur. Y quiero que me pongan aquí atención porque si no, no van a entender y no van a ver eso en Machu Picchu. Los ojos de la llama viendo a la Cruz del Sur. ¿Listo? Ojos de la llama viendo a la Cruz del Sur. Entonces, cuando ustedes están en Machu Picchu, ven la Vía Láctea. ¿Sí? Ven la Vía Láctea. Entonces allí, las manchas oscuras, Alfa y Beta Centauro, o Hadar Centauro y Alfa, ven Agacruz, Mimosa Crucis y Acruz, que es la Cruz del Sur. La llama viendo a la Cruz del Sur. Entonces, yo me puse a investigar, porque cuando fui a Machu Picchu un día un guía me dijo una cosa. Entonces, yo llevaba mi brújula, que ahorita les voy a mostrar, pero principalmente es esta roca. O sea, la roca está en las primeras fotos de Hiram Bingham, del norteamericano. Aparece la roca. ¿Qué pasa con esa roca? Que cada 21 de junio se ve sobre la roca esta sombra, foto en papel del 2002, junio del 2002. Una sombra más larga. La chacana, que a la chacana así le llaman a la Cruz del Sur en lengua quechua, ellos no le dicen la Cruz del Sur, sino le dicen chacana. La chacana se ve acá, ¿no? Y mírenla allá también, ¿sí? La sombra que se ve. Entonces, los incas dicen, estas son las orejitas de la llama y este es el cuello de la llama, ¿sí? Y que mira la Cruz del Sur. Entonces yo decía, pero ¿cómo así que mira la Cruz del Sur? ¿Dónde está la Cruz del Sur allí? La cabeza de la llama, sus orejas y su cuello, ¿sí? Que en el amanecer aparece largo y a medida que el sol empieza a subir, pues se va haciendo cada vez más corto. Lo que pasa es que dicen que la llama está mirando a la Cruz del Sur y lo vemos en muchos libros del profesor Carlos Milla. ¿Sí? La llama viendo a la Cruz del Sur. Lo que pasa es que yo coloqué la brújula aquí, en este punto, y mira al punto cardinal sur. O sea que la piedra está aquí un rombo
y las 4 estrellas que forman la Cruz del Sur es esta. Entonces yo coloqué la brújula, miré y allí estaba la Cruz del Sur. Sí, al lado de la Cruz del Sur y sus 4 estrellas que dan esa roca, se ve la llama mirando a la Cruz del Sur, que serían esos puntos allí de la fotografía. No tengo la foto, lo tengo en otra presentación, de la brújula, o sea que lo mejor es ir un 3 de mayo, o sea que ya alarguen su paseo. 3 de mayo, en la noche, se paran, colocan la brújula, ven a las 4 estrellas que darían la forma de la roca, y hacia ese lado levantan la mirada y está la Cruz del Sur. Y en el solsticio de junio se ve la cabeza de la llama mirando esa Cruz del Sur. En Perú, pues hemos hecho trabajos. Este fue un trabajo con la Universidad Nacional del Altiplano, volando un complejo arqueológico con GPS y con drones. Es un complejo arqueológico que es la ortofoto. Es esta estructura que tiene un ángulo y ese ángulo mira hacia la salida del sol de junio. Se llama Chucuito, muy cerca a Puno. ¿Sí? Este es el complejo arqueológico. Aquí hay una estructura que alinean esta estructura con la puerta y da la salida exacto del sol de junio. Es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad del Altiplano de Puno, Perú. ¿Sí? Se ven estas estructuras fálicas allí, varias estructuras fálicas, y esta principalmente es que la línea, o sea, el observador se para allí y el sol sale cada 21 de junio por esa rama. O sea, ya tenemos el vuelo, ya tenemos la estructura, este es el alineamiento, y ahora nos falta la foto. O sea que nos toca ir en junio, profesor. Nos tocó ir en junio a Perú a tomar la fotografía. O sea, ya tenemos todas las mediciones, sin falta ir a ver el alineamiento, que serían las fotos de allí. Hemos estado en Bolivia, también en Samaipata, otro complejo arqueológico, que ahí fuimos con estudiantes también, hicimos mediciones, pero fue acompañando un trabajo de unos polacos. Mire, la piedra tiene 230 metros de largo, con 70 metros. Con algunos profesores también estuvimos allí haciendo mediciones. Se posicionaron todos esos puntos con escáner láser terrestre y se generaron los modelos digitales y se encuentran pues los círculos que se tienen allí. Esto fue con Polonia, lo hicieron fue unos polacos para Bolivia, pero estuvimos allí pues simplemente viendo con la Universidad de Varsovia. Y se hicieron modelos en 3D de la estructura, son puertas, ventanas, y lo que hacemos ahora es, si esto coincide con alguna posición solar en algún tiempo, ¿no? Principalmente es para el solsticio para los equinoccios. Esto es para los equinoccios. Entonces hemos estado ahí midiendo, observando y viendo los trabajos que han hecho pues otras universidades, partiendo con la tecnología LIDAR. Lo mismo en Bolivia. Este es el lago que les mostraba. Al sur está en rojo Tiahuanaco, y muy cerca La Paz, a 1 hora, 4.000 metros sobre el nivel del mar también, está este complejo llamado Tiahuanaco, que se está excavando. Así fue que lo encontraron los alemanes, Dorf Tiahuanaco, 3.900 metros sobre el nivel del mar, Grosses Monolith Toar, la Puerta del Sol. Y bueno, este es Tiahuanaco. Y ese Tiahuanaco pues tiene una puerta muy importante que se llama la Puerta del Sol. Y esa Puerta del Sol mide un calendario. Y no solo la Puerta del Sol, sino la estructura misma de las paredes. Mide la salida del sol de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con sus esquinas. Y en los equinoccios entra perpendicularmente, o sea, orientaban su estructura. La movían para la entrada del sol en algún momento. Esta es una fotografía de un estudiante que me contaba que fue en septiembre. La noche anterior pidió permiso a ver si lo dejaban entrar, le negaron el permiso y él saltó el muro a las 4 de la mañana. Solo allá se paró con su cámara, William Reina, y esperó la salida del sol. Y dice, profe, tómele el regalo. Foto de equinoccio. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen los estudiantes? Porque saben que es costoso ir a Bolivia e ir a perder un viaje y que no vean el equinoccio. Pero ya estamos haciendo acuerdos con Bolivia para que nos dejen entrar sin colarnos. Pero es la pasión que logran algunos de ellos por
por encontrar y revisar y entender. Y yo les digo principalmente algo a los estudiantes. Yo pienso que la mejor forma de enseñar es que duden, ¿no? Muchos de ustedes están dudando, uy, pero eso para mí no es la Cruz del Sur. Y eso creo que es la función de la educación, enseñar a dudar, ¿sí? Enseñar a que el estudiante dude y las personas duden. Porque es que si no dudamos, cualquiera nos puede llegar con un cuento y nos lo comemos de una vez. No, es de una vez empezar a dudar. Yo recuerdo en un complejo en Sogamoso que estuvimos viendo un solsticio, salió el sol y un estudiante me dice, profe, ahora sí le creo. Digo, maravilloso, así debe ser, que ellos mismos comprueben, porque de ahí nace la investigación. Si ellos dicen, eso ya está hecho, listo, ya está hecho, yo no hago nada. Pero él dijo, yo quiero ir a comprobar que sí sale en septiembre, en el equinoccio, la foto por allí. Estas son fotos del solsticio de junio que estuvimos. Y el complejo calendario, que en Tiahuanaco hay muchísimo para hablar, ¿sí? Muchísimo, pero que vamos a pasar aquí rápidamente. Miren todo el complejo arqueológico, estructuras, puertas, alineamientos de solsticios, de equinoccios, y lo que representa el Taita Sol, el Padre Sol para ellos, ¿sí? La vida. Y es que hay algo que pues yo no lo hacía, pero que lo entendí cuando fui a Bolivia. Aquí estábamos a menos 15 grados centígrados a 4.000 metros sobre el nivel del mar, esperando la salida del sol. Pasa uno toda la noche, se la pasa tocando zampoñas allá con los aymaras, toca bastante para calentarse, danzar alrededor del fuego, menos 15 grados centígrados. A la 1 de la mañana uno dice, ¿quién me mandó a venir por aquí? Sí, ya el frío es bien intenso, es bien duro. Y lo otro que uno dice es que salga el sol. Y ahí empieza uno a entender eso. Uno dice, uy, que salga el sol, que amanezca, que salga rápidamente, y apenas sale uno, lo toca aquí. Y siente el cosquilleo, el calor, y empieza a radiarse. Y eso, si uno no lo hace, pues no lo va a entender. Y ve a todas las comunidades haciendo eso. Porque viene de una temperatura de menos 10 grados centígrados, menos 15 grados centígrados. Y ese calor empieza a radiar y uno dice, uy, viví, por fin viví y toca volver el otro año. ¿Sí? Es esa reverencia hacia el Padre Sol, hacia el Taita Sol, como lo llaman ellos. Vienen las músicas de sicus, de zampoñas, la fiesta, el abrazo. Un nuevo año se está celebrando. 5.530, eso fue en el 2022, fue el año 5.530 de su calendario aymara. Calendario aymara 5.530. ¿Cuántos años puede tener el calendario maya? Hay aproximaciones, han hecho un buen trabajo los mayistas. ¿Cuánto llevará el calendario de Colombia? Yo a veces creo que estamos en el año 12.000 en Colombia. ¿Y por qué? Porque 10.000 años antes de Cristo se encontraron los huesos de un hombre en el Tequendama, muy cerca de Bogotá, y los dataron 10.000 años antes de Cristo. ¿Contamos nuestro calendario desde allí? ¿O desde dónde empezamos a contarlo? ¿Cierto? 10.000 más 2.000, 12.000 años podría llevar nuestro calendario. Esto fue el año 5.030, igual como nosotros el 31 de diciembre, el llanto, voy a terminar ese doctorado. Bueno, así todas las promesas que vienen se dan en ese amanecer. Estuvimos con varios estudiantes egresados en junio del 22 viendo el solsticio. Varios arqueastrónomos, topógrafos, la mayoría allí, y conociendo lo que yo les había mostrado se ve ahí en el cielo, las constelaciones oscuras. Esas constelaciones oscuras, este complejo es el que vamos a escanear, que ya lo hemos hablado con la Universidad de Bolivia, la Universidad de San Andrés. Es un personaje que miren, tienen las mismas varas, está mirando a la salida del sol, y eso es lo que queremos descifrar, que sería este calendario que está aquí, sobre la puerta del sol de Tiahuanaco, y que alinea también con la salida del sol a lo largo del año. Pues va midiendo los meses, ¿sí? Está alineado en esas condiciones. Esos son pues trabajos que hacemos desde la tecnología en levantamientos topográficos, compartiendo con varios amigos en lo que es la fiesta del Inti Raymi, bueno,
tiene mucho que hablar allí. Y eso es el resumen de lo que hemos hecho con nuestra carrera, con los topógrafos, llevándolos no solo a que construyan puentes, carreteras, edificios, sino que desde la Universidad Distrital y como línea de investigación en astronomía utilicen sus conocimientos, el manejo de drones, de LIDAR, como vieron allí, con equipos topográficos para comprobar y entender la memoria nuestra, porque creemos que si no tenemos raíces, si no hay raíz, si no hay identidad, pues nos pueden mover fácilmente de un lado a otro porque el árbol se ha perdido. Muchísimas gracias por su atención, espero pues que podamos conversar o